En Estados Unidos, no, si caminas por cualquier ciudad importante como Nueva York, Chicago o Filadelfia, algo va a llamar tu atención de inmediato, aunque quizás te tome unos segundos darte cuenta de qué es exactamente. Miras hacia arriba y el cielo está completamente limpio. No hay cables cruzando de un lado a otro, no hay postes de madera cargados de alambres que parecen telarañas gigantes, nada. Todo está despejado y la razón detrás de esto no es simplemente una cuestión de estética o de que se vea bonito, sino que es el resultado de un sistema tecnológico que literalmente está oculto a plena vista. Más adelante en este video vas a descubrir la cifra exacta de cuántos kilómetros de cables hay enterrados justo debajo de las suelas de tus zapatos cuando caminas por una avenida americana. Es una cantidad tan inmensa que va a dejarte sin palabras y te hará preguntarte cómo es posible que todo eso quepa bajo el pavimento. Además, existe una razón histórica sumamente específica por la cual este cambio radical comenzó y tiene que ver con una tragedia climática que transformó para siempre la forma en que este país construye sus ciudades. En muchos países de América Latina, como en México, cuando uno sale a la calle, los postes con cables son parte esencial del paisaje cotidiano. En las colonias más populares, en las grandes ciudades e incluso en las carreteras, los alambres colgando entre postes de concreto o madera son algo tan normal que el ojo humano simplemente deja de notarlos. La instalación eléctrica aérea, es decir, todos esos cables que van por arriba, es el estándar en la gran mayoría del territorio. Es lo que se conoce, lo que se ve y lo que se repara rápidamente cuando hay una falla. Sin embargo, en Estados Unidos, especialmente en sus núcleos urbanos más densos, esa imagen es prácticamente inexistente. La historia de cómo llegaron a enterrar toda su energía es fascinante y al mismo tiempo aterradora. Todo comienza a finales del siglo XIX, específicamente en la vibrante y caótica ciudad de Nueva York. Para el año 1880, la ciudad ya era una jungla de cables. No estamos exagerando, había literalmente miles de alambres cruzando el cielo de Manhattan en todas las direcciones posibles. En aquel entonces no había regulación. Cada compañía de telégrafo, cada nueva empresa de teléfono y cada planta de electricidad instalaba sus propios postes y tiraba sus cables de la manera que mejor le parecía. O en algunas calles los postes eran tan altos y cargaban tantos cables que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Había postes que llegaban a sostener hasta 50 o 60 cables al mismo tiempo, creando una red peligrosa y pesada sobre las cabezas de los ciudadanos. El punto de quiebre absoluto llegó en marzo de 1888 con una de las tormentas de nieve más devastadoras y mortales en la historia de los Estados Unidos, la llamada Gran Ventisca del 88. Esta tormenta no fue un evento cualquiera, dejó caer casi 130 centímetros de nieve en apenas 2 días, con vientos que superaban los 110 kilómetros por hora. El peso del hielo y la nieve acumulada sobre los miles de cables fue tan brutal que la infraestructura simplemente no aguantó, y los postes comenzaron a colapsar uno tras otro como si fueran piezas de dominó por toda la ciudad. Cayeron sobre transeúntes desprevenidos, bloquearon calles enteras, cortaron toda forma de comunicación y dejaron a Nueva York sumida en una parálisis total y oscura por varios días. Se estima que murieron más de 400 personas en toda la región, muchas de ellas electrocutadas por cables que cayeron sobre el agua de la nieve derretida. Cuando la tormenta finalmente pasó y la ciudad comenzó a desenterrarse, las autoridades y los ciudadanos llegaron a una conclusión unánime: esto no puede volver a pasar jamás. Ese mismo año, el gobierno de Nueva York tomó una decisión radical que cambiaría el urbanismo para siempre. Se decretó que todos los cables de la ciudad debían ir bajo tierra. Fue una obra monumental para la época, extremadamente costosa y técnicamente complicada, pero se llevó a cabo con una determinación de hierro. Esa decisión cambió para siempre el modelo de infraestructura urbana en los Estados Unidos y sentó las bases de lo que vemos hoy. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este gigantesco sistema subterráneo en las ciudades americanas modernas? Debajo de las grandes metrópolis de Estados Unidos existe una red invisible y colosal de ductos, también conocidos técnicamente como conduits. Estos son básicamente tubos de alta resistencia fabricados de concreto reforzado o PVI de alta densidad por donde pasan los cables protegidos de la humedad y la presión. Estos ductos no están tirados al azar, están organizados en capas perfectamente estructuradas, casi como si fueran las vías de un sistema de metro, pero diseñado exclusivamente para transportar electricidad, señales de teléfono, datos de internet y otras redes vitales. En una ciudad como Nueva York se estima que hay más de 90,000 kilómetros de cables eléctricos subterráneos. Para que te des una idea de la magnitud de esta cifra, si pudiéramos sacar todos esos cables y ponerlos uno tras otro en línea recta, alcanzarían para dar más de 2 vueltas completas alrededor de todo el planeta Tierra. Es una infraestructura que marea solo de pensar en ella, pero aquí viene lo verdaderamente interesante del proceso. Enterrar los cables no es simplemente cavar un hoyo y lanzarlos adentro. El proceso técnico es de una complejidad asombrosa. Primero se construyen los bancos de ductos de concreto, luego se instalan lo que se conoce como cámaras de inspección o pozos de mantenimiento, que son básicamente pequeñas bóvedas subterráneas a las que los técnicos pueden bajar para realizar reparaciones o expandir la red. En promedio, en zonas como Manhattan hay una de estas cámaras cada 45 metros. Suscríbete si te está gustando el video.
Mientras que en países como México, los cortes de luz ocurren frecuentemente porque un cable aéreo se rompe por un fuerte viento, una lluvia intensa o la caída de una rama de árbol. En Estados Unidos, el sistema subterráneo está blindado contra los elementos climáticos más comunes. Una tormenta normal, por muy fuerte que sea, no tumba el sistema eléctrico porque simplemente no hay nada expuesto al aire libre que pueda romperse. Eso sí, aquí es donde entra el conflicto. Cuando ocurre una falla en el sistema subterráneo, a repararla es una pesadilla logística mucho más cara y tardada que en un sistema aéreo. En lugar de que un técnico suba hacia un poste con una escalera en 10 minutos, en el sistema subterráneo hay que abrir el pavimento con maquinaria pesada, localizar el ducto exacto que falló mediante sensores térmicos, excavar con extremo cuidado para no romper tuberías de gas o agua y finalmente hacer la reparación. El costo de mantenimiento y reparación es significativamente mayor, a veces hasta 10 veces más caro que en el sistema tradicional de postes. Ahora bien, es importante aclarar algo que mucha gente no sabe. El sistema subterráneo no es universal en todo Estados Unidos. Existe una división geográfica y temporal muy marcada. Las grandes ciudades del noreste, como Nueva York, Boston y Chicago, fueron las pioneras y adoptaron el modelo subterráneo a finales del siglo XIX por la necesidad que mencionamos antes de las ciudades del sur y del oeste, como Houston, Phoenix o grandes partes de Los Ángeles, muchas de las cuales se expandieron décadas después. Ya en la era del automóvil y la explosión suburbana, siguieron utilizando postes y cables aéreos. ¿Por qué? Porque era mucho más barato y rápido de instalar para cubrir las enormes distancias de los suburbios americanos. El contraste es realmente notable. Si tú caminas por el centro de Manhattan, el cielo está despejado y todo parece futurista, pero si te vas a un barrio residencial en las afueras de Dallas o Atlanta, la imagen se parece muchísimo más a lo que verías en cualquier ciudad latinoamericana, con cables colgando por todas partes. La decisión de enterrar los cables tiene un componente económico que es sencillamente abismal. Enterrar un solo kilómetro de cable eléctrico en una ciudad americana consolidada puede costar entre 3 millones y 10 millones de dólares, dependiendo de la dureza del terreno y la densidad de la zona. Comparado con instalar cables aéreos, que puede costar entre 150,000 y 500,000 dólares por kilómetro, la diferencia es una locura total. Entonces, ¿por qué algunas ciudades deciden hacer la inversión de todos modos si es tan caro? Porque los beneficios a largo plazo, aunque no se vean de inmediato, son enormes. Hay menos interrupciones de servicio, lo que ahorra millones de dólares en productividad perdida. Y hay menor necesidad de mantenimiento tras tormentas severas, y la vida útil de los cables es mucho mayor al no estar expuestos a los rayos ultravioleta del sol o a los cambios bruscos de temperatura. Además, hay un factor de valor inmobiliario. Una calle sin cables, visualmente limpia, aumenta el valor de las propiedades de manera considerable. Sin embargo, hay un factor nuevo que pocos consideran y que está cambiando las reglas del juego: los huracanes de nueva generación. Después de que el huracán Katrina devastara Nueva Orleans en 2005 y el huracán Sandy golpeara Nueva York en 2012, el debate sobre enterrar los cables cobró una fuerza política sin precedentes en las ciudades costeras. Sandy dejó sin electricidad a más de 8 millones de personas en el noreste del país y en muchos casos la luz no volvió en semanas. Esto generó una presión social enorme para acelerar lo que llaman el soterramiento de la infraestructura. Hay algo más que es fascinante sobre cómo gestionan este mundo oculto. En las ciudades americanas, con redes subterráneas avanzadas, las compañías eléctricas no solo tienen mapas, sino que poseen gemelos digitales extremadamente detallados de toda la red. Utilizan herramientas de diagnóstico que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pueden detectar una falla en un cable incluso antes de que ocurra, monitoreando en tiempo real la temperatura y la resistencia eléctrica mediante sensores de fibra óptica. Es básicamente un sistema de salud preventiva para la electricidad del país. Pero no todo es perfecto. Aquí es donde respondemos a la pregunta: ¿se va a quedar Estados Unidos sin electricidad? Existe una paradoja increíble. A pesar de tener estas zonas urbanas con infraestructura oculta y avanzada, Estados Unidos tiene una de las redes eléctricas más antiguas de todo el mundo desarrollado. El sistema eléctrico americano, en promedio, tiene más de 40 años de antigüedad, y en algunas zonas de Manhattan todavía hay cables funcionando que fueron instalados en la época del mismísimo Thomas Edison. Edison instaló la primera red de distribución eléctrica comercial del mundo precisamente en Nueva York en 1882. Eso significa que hoy, en pleno siglo XXI, hay electricidad fluyendo por conductos que fueron diseñados hace más de 140 años. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha lanzado múltiples advertencias sobre este tema. La red eléctrica nacional necesita una inversión masiva para modernizarse y no colapsar ante la demanda de los autos eléctricos y la inteligencia artificial. Se habla de que se necesitan billones de dólares, con B de billones europeos, para actualizar el sistema. Es una situación contradictoria. Tienes ciudades con calles visualmente impecables, pero con una red subterránea que está envejeciendo peligrosamente y que requiere una renovación urgente por debajo. Si la inversión no llega a tiempo, los apagones masivos podrían volverse una realidad frecuente en el futuro cercano. En resumen, ¿por qué no hay cables en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos? Porque una
tormenta de nieve mortal en 1888 obligó a los ingenieros a repensar el futuro, porque las ciudades decidieron que la seguridad y la resiliencia valían cada centavo de los millones que cuesta excavar, y porque ese modelo, aunque invisible, ha permitido que el país funcione incluso bajo las condiciones climáticas más extremas. Mientras tanto, en lugares como México, los cables aéreos siguen siendo la solución práctica y económica, recordándonos que cada país elige sus batallas entre el costo inmediato y la estabilidad a largo plazo. Son diferencias fascinantes entre dos vecinos que, aunque compartan fronteras, han decidido construir sus cielos de maneras completamente opuestas. Suscríbete si te gustó el video.